Bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a profundizar en uno de los conflictos más complejos y controversiales de nuestra era, la guerra entre Rusia y Ucrania. Este conflicto no es solo una batalla territorial, sino una lucha por el poder, la influencia y la seguridad geopolítica que tiene raíces profundas en la historia, la economía y la identidad cultural de ambas naciones. Acompáñame en este recorrido para entender las verdaderas razones detrás de esta guerra y cómo afecta al mundo entero. Contexto histórico: hermanos separados por fronteras. Para entender el conflicto actual, debemos remontarnos a la historia común de estas dos naciones. Ucrania y Rusia comparten siglos de lazos históricos y culturales. La antigua Rus de Kiev, considerada la cuna de la civilización eslava oriental, es un punto de origen compartido por ambas naciones. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Ucrania fue perdiendo su independencia y cayendo bajo el control del Imperio ruso y, más tarde, de la Unión Soviética. Fue hasta 1991, con la caída de la URSS, que Ucrania finalmente recuperó su independencia. Pero la sombra de Rusia nunca desapareció del todo. Para Moscú, Ucrania no es solo un país vecino, es una pieza clave en su identidad histórica y su seguridad nacional. Geopolítica y seguridad: el juego de la OTAN. Uno de los puntos clave de este conflicto es la expansión de la OTAN hacia el este. Tras la caída de la Unión Soviética, varios países del antiguo bloque soviético se unieron a esta alianza militar liderada por Estados Unidos. Para Rusia, la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN representa una amenaza directa. Ucrania es como un amortiguador geopolítico entre Rusia y Occidente. Si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN, Rusia percibiría misiles y bases militares occidentales a sus puertas. Desde la perspectiva rusa, permitir que Ucrania se una a la OTAN es un riesgo inaceptable. Por eso, uno de los principales objetivos de Rusia es evitar esta incorporación a toda costa. Factores económicos, recursos y rutas de gas. La economía también juega un papel clave en este conflicto. Ucrania no solo es un país con tierras fértiles y abundantes recursos naturales, sino también un corredor estratégico para el gas ruso hacia Europa. El 40% del gas que Europa recibe de Rusia pasa a través de gasoductos en territorio ucraniano. Controlar estas rutas no solo asegura ingresos para Moscú, sino también una poderosa herramienta de influencia política. Además, Ucrania es conocida como el granero de Europa, exportando enormes cantidades de trigo y otros cereales. Una Ucrania débil o bajo influencia rusa garantiza un control económico importante. Identidad cultural y política: dos naciones, dos caminos. En Ucrania, especialmente en el este y en Crimea, hay una fuerte presencia de población rusoparlante. Estas regiones tienen vínculos culturales y emocionales con Rusia. Sin embargo, Ucrania como país ha oscilado políticamente entre líderes pro-occidentales y pro-rusos. El punto de quiebre llegó en 2014 con el derrocamiento de Viktor Yanukovych, un presidente prorruso, tras las protestas del Euromaidán. Esto fue visto por Rusia como un golpe respaldado por Occidente, y poco después, Moscú respondió anexando Crimea. Las justificaciones de Rusia: el discurso oficial desde el inicio de la guerra, Rusia ha argumentado que su invasión tiene dos objetivos principales. 1. Desnazificación: Rusia afirma que el gobierno ucraniano está controlado por elementos neonazis. 2. Protección de los rusoparlantes, especialmente en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, la mayoría de los analistas ven estas afirmaciones como una estrategia propagandística para justificar una intervención militar. Consecuencias globales: un mundo en crisis. El impacto de esta guerra ha sido global. Algunos de los efectos más importantes incluyen: crisis energética: Europa ha tenido que buscar alternativas al gas ruso. Crisis alimentaria: la exportación de cereales ucranianos se ha visto interrumpida. Polarización política: el conflicto ha dividido al mundo entre los aliados de Occidente y los que mantienen lazos con Rusia. Las verdaderas intenciones de Rusia: detrás de las declaraciones oficiales, los objetivos reales de Rusia parecen ser: 1. Evitar que Ucrania se una a la OTAN. 2. Mantener a Ucrania bajo su esfera de influencia. 3. Consolidar su control sobre Crimea. 4. Debilitar al gobierno pro-occidental en Kiev. Rusia y Ucrania no es simplemente un conflicto local, es una lucha que involucra historia, identidad, poder, economía y geopolítica. Solo entendiendo estos factores podremos comprender por qué este conflicto no tiene una solución fácil y por qué su impacto se sentirá por muchos años más. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, compartir y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Lobo Terráqueo mostrando Europa y África, micrófono de estudio.